Bueno, bienvenidos a este nuevo Training Hub de Vascular Tour. Es un placer estar nuevamente a través de este webinar con todos ustedes. Mi nombre es Diego Gusanti, soy codirector del Vascular Tour junto con Ana Paula Mollón y estamos tremendamente contentos en poder hacer este nuevo lanzamiento que le llamamos nosotros, ya que si bien todos conocen nuestro evento anual, lo que llamamos Experiencia Vascular Tour, está dentro de un nuevo concepto que llamamos Ecosistema Vascular Tour, que es decir, todas las actividades en esta plataforma de formación continua que con Ana hemos diseñado, tratando de seguir en nuestro concepto de lo disruptivo, de lo novedoso, junto a amigos, y en lo que más nos interesa, que es la formación en el área de la enfermedad vascular periférica, el intervencionismo y el tratamiento médico relacionado a esta situación. Así que bueno, sin extendernos muchos más, vamos a hacer presentación de los invitados. Con nosotros está el doctor Fernando Belcastro. El doctor, ¿cómo está Fernando? Fernando es coordinador de Medicina Vascular del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Hola, Está, hola. ¿cómo estás? El doctor Augusto Lavalle Cobo, que ya ha participado en varios de nuestros eventos, así que tenemos el gusto de contar otra vez con él, es el jefe de cardiología del Sanatorio Tamendi, y Ana, la codirectora que ya conocen muy bien, que no hace falta presentar, en esta movida de ya casi 4 años que llevamos con Vascular Tour. Así que bueno, vamos a hacer inicio, si te parece, Ana. La idea también es algo diferente que hemos tratado de plantear con Ana, de a partir de un caso clínico de nuestra especialidad del intervencionismo y un caso real, dar apertura a una discusión que vamos a ir planteando paso a paso y que después Augusto nos va a extender con una actualización bibliográfica de lo que hemos planificado. Así que, sin mucho más, Anita, si querés, dale nomás. Bueno, bueno, la idea es de este abordaje integral de la enfermedad vascular periférica, iniciar la discusión a través de un caso. Esperen que ahí voy a compartir para después discutir un poco cómo los tratamos. Bueno, esta es una mujer de 54 años, hipertensa, dislipémica, diabética no insulino resistente, con un índice de masa corporal de 42,2, tiene una obesidad grado 3. El motivo de consulta me la deriva su diabetóloga porque tiene un mal manejo de su hipertensión y además claudica, tiene una claudicación que la limita significativamente bilateral a 50 metros, predomina miembro inferior izquierdo. Esta claudicación tiene una evolución de alrededor de 2 años, pero que empeoró en los últimos 6 meses. Algunos de los estudios que trae, lo positivo del ecocardiograma es disfunción diastólica leve, con buena función ventricular, una ecografía abdominal con diagnóstico de esteatosis hepática grado 2 y el ecodoppler arterial, una obstrucción severa de miembro inferior izquierdo a nivel de la femoral común, con una obstrucción leve a moderada de la otra pierna a nivel de la femoral superficial derecha. Con este laboratorio, un colesterol total de 226, LDL 164, HDL 35, triglicéridos 185, lipoproteína A de 112, glucemia de 234 con una hemoglobina glicosilada de 8,2, perdón. Con este tratamiento vino a la consulta con losartán 50 miligramos día, rosuvastatina 10 miligramos día y metformina 1 gramo cada 12 horas. Bueno, acá un poco para abrir la discusión y para convocar a los participantes a ver qué planteo, qué plan terapéutico le pondrían. Fernando, Augusto, Diego también. La idea es que, a ver, en esta situación del paciente claudicante con múltiples comorbilidades, como por supuesto en este caso diabetes o tabaquismo, lo que sea, hay muchos grises, ¿no? A la hora de cómo lo seguimos farmacéuticamente, principalmente por el tema de la claudicación y demás. Así que queríamos saber, Fernando, Augusto, qué opinan ustedes, con qué terapéutica lo hubieran dejado y después veremos
cómo avanzó el caso. Sí, yo, primero, buenas tardes a todos. Me llama la atención varias cosas del caso clínico. Primero, la topografía de la lesión, ¿no? La verdad que uno está más acostumbrado a ver lesiones proximales, aortoilíacas o femorales comunes más en fumadores que en diabéticos, ¿no? La diabetes se caracteriza más por enfermedad más difusa y a nivel infrapatelar. Eso como primer comentario llama un poco la atención. Es cierto. Lo otro es que claudica también la pierna izquierda y de ese lado por lo menos no está descrita ninguna lesión severa. Con lo cual, digamos, habría que completar con un Doppler aortoilíaco, ya que para mí la circulación de las piernas empieza arriba de la ingle, ¿no? Así que eso como para terminar de entender un poquito más por qué claudica ambos miembros inferiores. Ahora, yendo específicamente a tratar de responder la pregunta, esto es bastante clásico en los pacientes con enfermedad ocular periférica, ¿no? El subtratamiento o el mal tratamiento, ¿no? Tiene baja dosis de estatina, está lejísimo del target de LDL, tiene eh, una metformina, tiene una medicación antidiabética no cardioprotectora. La verdad que hay que, bueno, trabajar mucho. Una paciente que ya desde el vamos es obesa, digamos, más de 40 de índice de masa corporal, obesa mórbida. Así que hay mucho trabajo por hacer. Primero, tratar de cumplir el target de hemoglobina glicosilada. Está con más de 8 de hemoglobina glicosilada. Tiene LDL, o sea, altas dosis de estatinas de alta potencia, rosuvastatina 40 miligramos, cambiar a drogas más antidiabéticas cardioprotectoras. Es indicación clase 1A y en pacientes diabéticos ya con enfermedad ocular periférica, ya la metformina tiene un segundo plano y eso está claro. Así que yo igual creo que tiene que ver un poco con la charla de Augusto, no quiero spoilear, así que, pero un poco el mensaje sería, es un clásico de estos pacientes con enfermedad ocular periférica que no tienen enfermedad coronaria, por lo menos diagnosticada y que habría que buscarla, pero inicialmente no lo tienen, que el médico se relaje o por lo menos no sea tan agresivo en la prevención secundaria de estos pacientes, ¿no? Entonces, y hay mucho trabajo por hacer. No sé, Augusto, vos. Antes que sigas, Augusto, discúlpame, aviso a los que están sumándose a estas charlas que pueden hacer preguntas. Yo voy a ir tratando de hacerlas al panel. Sí, Augusto. Y un comentario más, y un comentario más. Ese es el punto de vista sistémico. Del punto de vista local, obviamente este paciente, inicialmente el tratamiento es actividad de ejercicio, preferentemente supervisado, o si no en domicilio, estructurado, y la única droga que tenemos hoy para mejorar la distancia caminada, por lo menos desde lo clásico, ahora tenemos nuevas estrategias, que también me va a hablar Augusto, pero el clásico es el silostazol, que ya del año 99 hasta ahora era la única droga que teníamos con un beneficio modesto en la mejoría de la distancia caminada. Era eso nomás. Augusto. Bueno, yo aprovecho, Diego, para saludar a todo el panel y a los que están presentes acompañándonos y felicitarlos por esta nueva iniciativa y la verdad que es un placer estar junto con Fernando en este primer webinar organizado, así que felicitaciones para ustedes. No, coincido con Fernando Fer y spoilea todo tranquilo que cuanto más digamos, más divertido, ¿no? Después veremos, que ya veo que te privás de decir algo pensando que viene después y no está. Así que siempre es un placer escucharte y aprendemos todos. Creo que estos casos, digamos, a mí lo que siempre me llama la atención es que acá gana el síntoma, ¿no? Acá lo que gana es la derivación de la paciente porque está claudicando, pero pareciera que la derivación de todo lo que dijo Fer del subtratamiento no tiene tanto impacto, ¿no? Y ahí tiene que ver un poco con la inercia y un poco con la baja presunción de riesgo que a veces se les da a estos pacientes, y cuando hablo de riesgo cardiovascular. A mí la mujer esta de 54 años con una obesidad, un índice de masa corporal mayor a 40, diabetes, hipertensión, dislipemia, una LPA elevada, incluso que podría hacer tal vez colaborar a esta topografía atípica también, ¿no? Es encontrada en este paciente que no es fumador, por lo menos ahora. Y creo que
que tiene todas estas cosas que en el fondo van a contribuir, y cuando miraba la planilla esta y decía qué plan terapéutico instalamos, creo que hay dos planes terapéuticos, el del riesgo cardiovascular y el de la claudicación intermitente, que es el síntoma, ¿no? Entonces, me parece que el primer abordaje que hay que hacer va por ese lado. Claramente hay que ajustar todas las tuercas en los que son las estrategias de prevención secundaria que tiene. Falta un valor de presión arterial, pero dudo que esta mujer esté bien controlada. Como vienen todos el resto de sus valores, debe ir por la misma línea. Sí, Y creo está que hay mal que abordar controlado. sistémicamente el riesgo. Sí, sí, hay que buscar un enfoque global de todo el riesgo cardiovascular y no menospreciar esta claudicación que, independientemente de que por ahí no tenga tanto impacto, para mí pronóstico, tiene un impacto en la calidad de vida que la limita un montón, que seguramente impide que pueda desarrollar otras actividades que también le repercutan positivamente en su riesgo cardiovascular también. Así que creo que hay que dividir en dos partes la etapa de la claudicación y la etapa del riesgo cardiovascular. Ahí les hago una pregunta a ambos, si me lo permiten. Esta paciente tiene una claudicación a muy pocos metros. Uno, cuando la mete en cualquiera de las clasificaciones, es un estadio muy avanzado de cualquiera de las dos, ¿no? Ya sea Rutherford o Fontaine, realmente es limitante. Y esto habla a ciencia cierta de un borderline, diría yo, en la urgencia vascular, si quieren llamarlo así. O sea, está a muy poquito de que tengamos que tomar decisiones mucho más invasiva. ¿Hasta cuándo ustedes esperan, independientemente de lo que más adelante hablemos de con qué, hasta cuándo esperan ustedes al tratamiento médico, ¿no? Versus ser un poco más agresivos o invasivos, si quieren llamarlo así, con el vicio que uno trae en el ADN? A Yo, ver, a ver, decir, Gusto. no, Sí. dale, tranqui, Fer. No, bueno, si uno ve la historia natural de la claudicación intermitente, desde el punto de vista local, sobre todo con esta anatomía, tiene relativamente un buen pronóstico, desde el punto de vista local estoy hablando, no del punto de vista sistémico. Así que todas las guías coinciden en que inicialmente algunas dicen 3, otros 6 meses. La claudicación intermitente, independientemente de la distancia caminada, obviamente que no tenga dolor de reposo, que no sea una isquemia crítica, debería uno darle el tiempo de 3 a 6 meses de tratamiento de ejercicio supervisado o en domicilio estructurado, y silostazol sería el tratamiento inicial desde el punto de vista local, y dejar de fumar al que fuma, ¿no? Así que eso es lo que dicen las guías y es lo que uno hace habitualmente. Quizás en algunas lesiones ilíacas, focales, uno en gente joven, uno puede ser un poquito más agresivo, con mucha limitación en su calidad de vida, y uno sabe que la permeabilidad de esa angioplastia es muy buena, puede ser un poquito más agresivo, pero de la ingle para abajo, nada, la femoral común es una zona de pliegue. La endarterectomía sería el gol estándar, pero esta paciente es obesa, con más riesgo de infección, con diabetes. Así que tampoco la revascularización en este caso, nada, ofrece garantía 100% como para iniciarla sin probar un tratamiento médico inicial, ¿no? Ahora, Bueno, te pregunto, perdón, sí, sí. para avanzar un poco, y una cosita que también le quería consultar. A mí me llamó la atención por la descripción del eco, que reconozco que no era óptimo, me parecía poca anatomía para tantos síntomas. Claro. En el lado Sí, sí. derecho, que tenía una lesión leve a moderada, reinterrogándola, te decía que también tenía un problema en la cadera, entonces era como ni. Pero bueno, yo cuando mi primera impresión es la mando a caminar porque por la lesión que informa en el eco, me parece que si mejora todo su perfil, probablemente vaya a mejorar sin mucho más. Pero bueno, y otra cosa, con esa lipoproteína, ¿les asusta? ¿Cómo lo ven? Tenía 112 lipoproteína. ¿O harían Creo qué más que harían, qué más pedirían? me parece que está bien pedido el perfil lipídico del paciente. Uno podría agregar una ApoB si tenés alguna duda para completarlo, pero con lo que tenemos estamos bien. Creo que la única ventaja que tiene esta señora respecto a la sintomatología es que no le puede echar la culpa a las estatinas, entonces es una buena ventaja.
Y me parece que esa lipoproteína A, que hoy es la vedette lipídica, ¿no? O sea, la aparece en todos lados, lo que nos está marcando es que es un paciente que tiene más riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Recordemos la lipoproteína A, para lo que no está muy en el tema, es como una partícula de LDL que tiene además de un riesgo de aterogénesis, un riesgo protrombótico, un riesgo proinflamatorio que contribuye con valores mayores a 50 miligramos de cilitro, como es el caso de esta paciente que tiene 120, a un mayor riesgo cardiovascular. Hoy no hay un tratamiento específico para reducir la lipoproteína A que haya demostrado reducción de eventos cardiovasculares, salvo la féresis, ¿sí? No hay drogas, están en curso los estudios, pero creo que nos marca esto que es una paciente que tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que los pacientes que tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica también lo tienen a nivel de los miembros inferiores, que a estos pacientes cuando los revascularizan y tienen LPA les va peor también que a los que tienen LPA normal y tienen más riesgo de amputación incluso también que los pacientes que tienen LPA más bajo, ¿no? O sea, creo que lo que nos está haciendo es restratificando el riesgo en un mayor riesgo del que a priori todos vemos que es muy alto, ¿no? Ok. Sí, y por otro lado, también en todo el contexto de la paciente, media depresiva, que no quería salir mucho de la casa, me parece que también mejorarle los síntomas iba a ayudar a que, o mi idea era que también mejore un poco todo su perfil. Entonces, el plan terapéutico era esto, la verdad que no tenía recursos ni es de provincia, esta paciente no tenemos para hacerlo, el programa de caminata es bastante casero, pero bueno, esto de ir buscando el dolor, que tenga por lo menos asegurarse un tiempo de caminata diaria, bueno, este fue un poco el planteo, estimular o focalizar en esto de la necesidad del descenso de peso, ay, perdón. Y lo que yo le agregué un poco lo que hablamos del cilostazol, 100 cada 12. Yo a los claudicantes le pongo clopidogrel por sobre aspirina y aumentarle la dosis a 40 de estatina, a 40 de rosuvastatina. Le agregué hidroclorotiazida a los sartán que tenía y nebivolol. Tenía una presión arterial que no lo puse, pero entre 105, las 2 veces que la vi previo en el ajuste de la medicación, 150 a 100, después le agregué el nebivolol porque seguía con escapes y con eso controló la TA. Y el planteo, como me la había mandado la diabetóloga, es proponer iniciar con semaglutide con la dosis inicial. Consulta. En algún caso, el planteo de la semaglutide empiezan con una dosis, yo asumo que no, pero en algún caso en particular empiezan con una dosis un poco más alta o la aumentan un poco más rápido que el resto. No sé si Augusto lo vas a plantear en la charla, pero No, lo podemos tocar ahora si quieren. Digamos, los estudios clínicos empiezan con la dosis 0,25 por un tema de tolerancia. Recordemos que todos los análogos receptor GLP-1 tienen dentro de sus efectos adversos la aparición de síntomas gastrointestinales que suelen mejorar con el tiempo de tratamiento, o sea, hay una taquifilaxia a la aparición de estos síntomas y que pueden ser causa de discontinuación del tratamiento. La verdad que son el paciente que los tienen son muy, muy molestos, algunos tienen un grado leve, pero el que realmente los tiene lleva a que discontinúe el tratamiento y algunos no quieren saber nada con reiniciarlo. Entonces, la verdad que la dosis de inicio estipulada es 0,25 miligramos por semana de semaglutida. sí, Ahí por habrá habido semana, acá hago un un error de error. tipeo, claro, Sí, sí, sí. por semana de semaglutida y se va titulando cada 4 semanas a 0,5, a 1 y próximamente vamos a tener disponible en nuestro país a la dosis de 2,4, que es una dosis que es más para obesidad que para el tratamiento de la diabetes, que es 0,5 y 1 la que usamos. Lo que sí hago a veces, Ana, y por ahí vos, Fer, hacés lo mismo, a veces no espero las 4 semanas si el paciente lo viene tolerando muy bien y la aumento un poco antes, no llego a las 4. Por ahí en 2, 3 semanas de tolerancia paso a 0,5 más rápido, sobre todo porque a más dosis también mayor impacto en el peso Claro, y y eso es más algo en que uno esta busca en estos paciente pacientes. claro, en esta paciente que por ahí necesitas también un impacto más importante, ¿no?
Un poco a eso iba con la pregunta. Y hay una cosa que tiene que ver también con la parte psicológica. La gente que está usando algo para bajar de peso y pasa con las dietas y pasa con cualquier estrategia, cuando no logra efectos rápidos, por decirlo de una manera, tiene mayor tendencia al abandono del tratamiento. Y esto, digamos, es un grupo farmacológico que tiene sus limitaciones de acceso, y bien hoy está disponible y es muchísimo mejor que cuando recién empezaba. La gente que va viendo impacto en el peso, por lo menos en mi experiencia personal, tienen una mayor tendencia a hacer el esfuerzo y a buscar la continuidad del tratamiento. No sé, Fer, qué te pasa a vos con eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en iniciarlo gradualmente, me parece que es fundamental. Y después cada uno, incluso en gente que no tolera 0,5, yo sé, o el 0,25, es mejor que sigan un tiempo, tienen un tiempo y después se adaptan. Así que no claudicar ante el inicio de síntomas con el incremento de la dosis, por ahí se puede volver a 0,25 y después volver a intentarlo. Así que, pero sí tener en cuenta el seguimiento y la fase de titulación, ¿no? Ok. Bueno, la evolución hasta los 4 meses aproximadamente no me vuelve a ver. Vuelve porque, y acá un poco la duda es si en el medio mejoró o no, pero cuando vuelve a los 4 meses que había bajado de peso, pero había abandonado el semaglutide, que había llegado hasta dosis de 0,5, cuando me vienen a los 4 meses está sintomática. Y entonces acá por ahí un poco controversial con los más conservadores, yo me planteaba la intervención. Y se los voy a mostrar lo que tenía en la angiografía, le puse solo lo positivo. Este era el lado derecho, que tiene algo border, no, para mí no es para tratar. Y la lesión importante, que tenía bastante calcio en la común y una oclusión desde el ostium de la femoral superficial con compromiso del ostium de la profunda. Entonces acá el planteo fue tratar de reconstruírselo con balón con droga, paciente joven. Ese fue mi planteo, lo reconstruí la bifurcación, pero fíjense que me quedó una lesión residual después de la preparación y del balón con droga, que yo pensé que esta le iba a mejorar, y como fui un poco más agresiva, me quedó una disección que no comprometía el flujo, pero esta lesión residual no me dejaba contenta, le terminé poniendo un stent con muy buen resultado final. Y la señora literalmente me decía, "Ana, es otra pierna". Así, ese fue el comentario de ella. La mejoría en los síntomas de miofibriosis fueron muy significativos. De hecho, empezó a caminar regularmente porque estaba sin dolor. Y acá es otro planteo que yo lo vivo bastante frecuentemente y lo discuto muchas veces incluso con los pacientes. No toleraba la rosuvastatina a altas dosis por molestias, dolor, que para mí son también un poco subjetivos. Y también ahí, ¿qué es lo que hacen? Lo bajan y lo combinan con otra cosa. Esto es otra para la discusión. Y otra vez mi planteo es otra vez trabajar con la diabetóloga para reiniciar semaglutide. Y Bueno, creo que ahí no vamos. sé, a ver, la verdad que es un caso que da para un montón de cosas, ¿no? Para charlar. Primero, la claudicación bilateral, también coincido con lo que dijo Fernando al principio, es raro que no lo justifique una lesión más arriba, ¿no? Por lo menos del lado derecho. El lado izquierdo, creo que uno cuando ve las imágenes no le quedan duda que es suficiente lesión como para generar una linda claudicación, que estaría más a favor de los pacientes con lesiones suprapatelares más típicas de los tabaquistas que los de diabéticos. Pero bueno, las lesiones las tiene, se ven, y esas lesiones, principalmente en el territorio femoral y el territorio ilíaco, es muy difícil que recluten circulación colateral o generen acondicionamiento isquémico, ¿no? En los miembros inferiores, que es lo que uno logra con la caminata. Creo que eso había que revascularizarlo, así que eso creo que por eso pensé que una claudicación tan limitante debía ser un poquito más agresiva con el diario del lunes, ¿no? Ahora, con respecto a ya revascularizado, me quedo corto con lo que estoy. Coincide en agregar o hacer un intercambio, un cambio con los antiagregantes, dejar rivaroxaban bajas dosis con aspirina y hacer ahí un cambio o no.
o ser más agresivo y ver con el semaglutide por su efecto en la claudicación, que ya estamos spoileando un poquito, o no. Bueno, les dejo para ahí a ver qué opinan un poco de cómo seguir ahora la historia. Bueno, a ver, desde el punto de vista antitrombótico, uno se plantea acá hacer un upgrade del tratamiento, seguramente está con aspirina y clopidogrel, por lo menos los Sí, primeros meses sí, sí. post-angioplastia. Bueno, tiene criterio de inclusión en el Voyager, ¿no? El estudio Voyager que randomizó a post-revascularización, tanto quirúrgica como endovascular, de miembros inferiores a aspirina rivaroxaban 2,5 cada 12 versus aspirina placebo. Eh, Sin embargo, también hay que tener en cuenta que si bien demostró reducción de MACE y MAIL, fue a expensas también de sangrado. Entonces, hoy las guías sí tienen una indicación clase 2A, la guía europea, el consenso de la SAC, pero yo creo que hay que seleccionar un poquito más al paciente. Eh, y por otro lado, tendría el criterio COMPAS, ¿no? De reducir eventos cardiovasculares independientemente de la revascularización. Ahí también hay que seleccionar pacientes. Yo creo que, por mí, desde el punto de vista de miembros inferiores, los pacientes de más riesgo, el miembro inferior que más se benefician son aquellos que han tenido una amputación o tienen isquemia crítica o han tenido una revascularización previa. Siempre volviendo el riesgo de sangrado. Desde el punto de vista sistémico, ahí entra sí la enfermedad polivascular, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y la diabetes. Así que, desde el punto de vista de lo políticamente correcto, ella tendría criterios de inclusión. Creo que hay que valorar en todos estos pacientes el riesgo de sangrado, número uno. Hoy tenemos un puntaje para evaluar riesgo de sangrado que antes no teníamos. Hay que evaluar los costos, la posibilidad de que el paciente lo pueda comprar. Así que tiene que estar en nuestro arsenal y seleccionar al paciente que más se puede beneficiar. Yo creo que el paciente que más se beneficia es aquel con enfermedad polivascular, si tengo que elegir, y aquel que tenga una revascularización de miembros inferiores con isquemia crítica, con mala salida del bypass, con una recuperación incompleta de miembros inferiores. Esos son los pacientes que más se benefician. Y desde el punto de vista del semaglutide estoy de acuerdo. Es un antidiabético que hoy es clase 1 en los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida. Además del beneficio de reducción de eventos sistémicos, también tiene beneficios locales que seguramente después Augusto va a nombrar. No sé, Bien, Augusto. sí, yo Augusto no te Coincido. voy a dejar hablar. No, está No, bien. no, en realidad me están saltando las alarmitas. Sería bueno poder escuchar un poco tu charla y dejar algo de discusión para después si no tenés problema. Para nada. De hecho, creo que en parte contesto un poco esto. Lo único que me va a tomar 2 segunditos es el tema de la intolerancia a las estatinas. Existe, no es una mentira. 1 de cada 10 pacientes que toman estatinas puede tener algún efecto adverso secundario a las mismas. Hay tanta población con estatinas que es frecuente encontrar intolerantes, pero también es cierto que hay mucha mala prensa y hay un montón de gente que toma estatinas y le atribuye todos los males que tiene a las mismas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene intolerancia, creo que una de las cosas que primero hay que hacer es documentar la intolerancia, si existe o no. Para eso una buena forma es suspender la medicación que viene recibiendo y ver si los síntomas mejoran o desaparecen. Si no lo hacen, claramente no es la estatina. Si lo hacen, puede serlo. Y ahí lo que uno hace es modificar, por lo general, si venía con rosuvastatina, yo lo que suelo hacer es comenzar con atorvastatina a una dosis más baja y voy de abajo para arriba en vez de arriba para abajo, como en estos casos, a ver cuál es la dosis máxima tolerada, porque hay una intolerancia total, que son aquellos que no pueden recibir nada, y una intolerancia parcial, que son los que pueden recibir una dosis de estatina que no alcanza para alcanzar el objetivo lipídico, como vamos a ver ahora en la presentación. Ahí estoy buscando la Ahí presentación para compartir. Una cosa del Rivaroxaban, de mi práctica y es mi visión personal. A mí me cuesta mucho cuando puse un stent, si lo hubiera, y esto reconozco que es solo mi visión personal, dejar un stent sin clopidogrel y sí le pongo Rivaroxaban al paciente con isquemia crítica, en eso totalmente de acuerdo, diabético con isquemia crítica no lo dudo, pero en esta paciente que le había puesto un stent,
hacerle el esquema compás, a mí dejarle sin clopidogrel me hace ruido en lo personal. Por ahí sí, después se lo roto, pero inicialmente el clopidogrel no se lo saco. Y en este paciente no sé si justificaba, por ahí no tiene, habría que haber planteado el riesgo de sangrado, pero dejarle las 3 drogas, no sé, no me pareció que se fuera a beneficiar tanto. Mi planteo. Yo estoy de acuerdo. Bueno, el clopi digamos, el esquema Compass no, el estudio Voyager incluía el clopidogrel, dejaba, por lo menos obligaba un mes al uso del clopidogrel, después dejaba a gusto del investigador seguir o no seguir, así que no excluye. También la evidencia del clopidogrel en este escenario, sabemos que uno extrapola de lo coronario, ¿no? Hay un solo estudio que es el Mirror con 80 pacientes. Con lo cual, todo en lo periférico, la evidencia baja un escalón, pero también te entiendo que, bueno... Aclaré que era mi opinión personal. Está bien, está perfecto. No, pero es totalmente discutible. Si yo tampoco le pondría, no me parece que la paciente que más se beneficie con aspirina reversancia esta paciente. No. Por eso aclaré cuáles son los grupos para... Y también los costos, de verdad que es algo a tener en cuenta. Hay que ponerlo en la balanza, absolutamente. Seguro que... De hecho, la se había suspendido por costos el semaglutida. Yo creo que a favor tiene que por edad, por peso, etcétera, tal vez de las poblaciones de riesgo de sangrado no es la que más riesgo de sangrado tiene. Entonces eso también, un mes de triple esquema, me parece que no es algo que la pueda complicar tanto a esta paciente en particular. Ahí, chicos, a la gente que está sumada a la charla puede ir haciendo preguntas, las vamos a contestar al final. La idea de esta charla, justamente, Augusto y Fernando, es que, viste, existen muchos grises a la hora de ver con qué dejar. Muchos lo dejamos con todo, con poco, lo metemos en compas, no lo metemos. Bueno, Augusto, te dejamos. Y mientras voy preparando esto, le voy haciendo yo la primera pregunta a Fernando para cuando termine la presentación es si usás FER en estos pacientes colchicina. Pero bueno, voy a empezar por acá. Suspenso. Sí, se dejamos al final. Así ya queda una pendiente para que dispare las demás. Bueno, entonces mi conflicto de interés. Esto es un poco lo que hablaba Fernando del subdiagnóstico, ¿no? O sea, cuando uno analiza los distintos estudios de seguridad cardiovascular de distintos grupos farmacológicos, cada color tiene un grupo farmacológico diferente, inhibidores SGLT2, a la izquierda, en el medio análogo al receptor GLP1, después hay un inhibidor SGLT2 que es el Credence con más pacientes con enfermedad renal crónica, el Compass en violeta, el Fourier con inhibidor de PCSK9 y por último en amarillo un registro de vida real. La verdad que la prevalencia en pacientes con diabetes de enfermedad vascular periférica o enfermedad arterial periférica de miembros inferiores es variable porque depende de quién la busca y quién no, me parece principalmente, y depende de también el paciente. Acá vemos claramente el paciente con enfermedad renal tiene un poquito más, que en realidad debe ser muchísimo más porque tiene más riesgo aterosclerótico que el resto. Entonces hay que tomar el riesgo aterosclerótico a nivel de miembros inferiores en el global del riesgo cardiovascular. Y cuando vemos los factores de riesgo, la verdad que nos vamos sorprendiendo cómo va cambiando el fenotipo del paciente claudicante o el paciente con enfermedad periférica. Antes veíamos a un paciente flaquito con mucho olor a cigarrillo en todos los estudios que se olía desde el pasillo hasta que entraba al consultorio. Hoy vemos mucho más pacientes obesos con diabéticos con una, digamos, distribución diferente, como mencionaba Fernando, pero que si bien es distinta, creo que hay otras variables que también van condicionando. A mí esta paciente de 54 años, la verdad que me impactó el grado de enfermedad que tenía y creo, y esto no es imposible demostrar, que la lipoproteína en ella jugaba un rol también importante porque es un factor más que contribuye al riesgo cardiovascular, ¿no? Y cuando vemos estos pacientes, la verdad que hay una frase muy de Fernando, es la bomba atómica de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, por eso le hice esta imagen con inteligencia artificial, donde vemos un paciente con enfermedad vascular periférica, porque habitualmente estos pacientes tienen una mayor o un mayor solapamiento de enfermedad en otros territorios vasculares en una mayor medida que aquellos que tienen una enfermedad coronaria, por ejemplo, de tenerlo a nivel de los inferior. Cuando yo empiezo a mirar los pies y veo que están enfermos, el riesgo de que otros territorios arteriales estén enfermos es mucho mayor que cuando empiezo a mirar los pies desde otro territorio, por decirlo de una manera. Y los pacientes con diabetes, con respecto a los pacientes sin diabetes,
tienen, por un lado, un mayor riesgo de complicaciones locales, manifestado en este caso por el aumento del riesgo de amputaciones con respecto a los pacientes con enfermedad arterial periférica sin diabetes, pero también tiene una mayor incidencia de eventos cardiovasculares sistémicos o mayores, como podemos ver, que incluyen a la muerte cardiovascular. Y estos son dos barras. La barra colorada corresponde a pacientes con diabetes y enfermedad arterial periférica, y la banda amarilla solamente a pacientes con diabetes sin enfermedad arterial periférica que fueron incluidos en un estudio de un inhibidor de PCSK9 que fue el evolocumab, que fue el estudio Fourier, donde vemos que la incidencia de eventos prácticamente duplica en los pacientes con enfermedad arterial periférica versus los pacientes que no tenían enfermedad arterial periférica. Y la pregunta es, ¿cómo estratifico yo el riesgo cardiovascular sistémico en un paciente con diabetes y enfermedad arterial periférica? La verdad que la respuesta es muy fácil. Si yo tengo diabetes y enfermedad arterial periférica, tengo muy alto riesgo cardiovascular. No necesito calculadora, no necesito nada complejo. Ya tengo que asumir que estos pacientes tienen muy alto riesgo cardiovascular, y esto a mí me va a servir porque a partir de la estratificación de riesgo es que yo me voy planteando mis objetivos en pos de reducir ese riesgo cardiovascular. Y una pregunta que surge es, dijimos que los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen mayor compromiso en otros territorios. Posiblemente la hipótesis es que buscar en estos casos isquemia a través, digamos, de una prueba funcional podría manifestar esta enfermedad en otros territorios, y la verdad que hoy sabemos que en forma sistemática toda la población asintomática no hay que realizar pruebas funcionales, pero si hay subgrupos de pacientes que se van a beneficiar más que otros, son los pacientes con enfermedad arterial periférica. Acá hay dos estudios, en uno vemos la chance de detectar isquemia y en otro la chance de predecir eventos cardiovasculares a través de la realización de una prueba funcional, y vemos cómo el subgrupo de pacientes con enfermedad vascular periférica se va a beneficiar de esto. Y acá, Fer, puede surgir otra pregunta, es si no tenemos que buscar anatómicamente en vez de funcionalmente la enfermedad coronaria de estos pacientes, por ejemplo, a través de métodos no invasivos como es una tomografía. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo cardiovascular de este grupo? Ya sabemos que tienen un muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? Y creo que, por un lado, dijimos, evaluar el riesgo cardiovascular es muy fácil. Estos pacientes van a tener alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, como vamos a ver después. Y después tengo que evaluar los síntomas de los miembros inferiores. Creo que esta división es fundamental, porque si yo empiezo así, es muy difícil que me olvide de uno de los otros, y esto va a llevar a que no nos encontremos con los pacientes como la paciente que nos mostraba Sana, que venía totalmente subtratada desde el punto de vista del lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Acá implemento el tratamiento médico óptimo, que por un lado son medidas de estilo de vida, por llamarlo de una manera, donde está la cesación tabáquica, la dieta saludable, la pérdida de peso y el ejercicio supervisado. Y creo que hoy la pérdida de peso ya podría pasar al tratamiento farmacológico o al tratamiento, digamos, en este caso creo que una paciente con 40 de IMC podría beneficiarse también con una cirugía bariátrica, ya sea, digamos, cualquiera de los distintos métodos, las técnicas disponibles. Pero después también tenemos el tratamiento de los factores de riesgo que acompañan esta entidad, como son la hipertensión arterial, las drogas hipolipemiantes, el control de la glucemia, el control del riesgo independientemente de la glucemia, y el tratamiento antiplaquetario, donde creo yo hoy que está la mayor inercia en este punto. Me parece que realmente, si bien, como dijo Fer, no es para todos el rivaroxabana a baja dosis, me parece que hay muchísimos menos pacientes de los que debería haber con rivaroxaban, y que acá sí viene dado por la inercia y no solamente por una cuestión de acceso como puede ocurrir con otras cuestiones. No hay discusión sobre el ejercicio supervisado, no hay que decirle a los pacientes solamente anda a caminar, hay que tratar de buscar programas de ejercicio, y acá, dependiendo de la duración del programa, del mecanismo utilizado, etcétera, vemos cómo el impacto en la distancia caminada, en la distancia libre de dolor fue diferente, pero en todo fue positivo. En lo que respecta al tratamiento antihipertensivo, me parece interesante resaltar esto. Todos sabemos que el paciente hipertenso tiene que estar bien controlado. Estas son las últimas guías de hipertensión arterial de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, de la Federación Argentina de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Cardiología, publicadas hace muy poquito, que plantean en esta población de pacientes un objetivo de presión arterial menor a 130/80. Y eso es muy, muy, muy importante, porque sabemos que realmente hay bastante también pacientes con hipertensión arterial que no están en el rango o en el objetivo
planteado, ¿no? Por lo general, menos de 14,9, como dicen los pacientes, menos de 140, como decimos 90 nosotros. Realmente la mayoría de los pacientes cuando están en estos valores no se intensifica el tratamiento en pos de buscarlo y eso hay que ser más agresivos con el control de la hipertensión arterial. En lo que respecta a la terapia hipolipemiante, acá me parece interesante, esto también se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología la semana pasada, son las nuevas guías de manejo de dislipemia. Creo que lo que yo resalto es esto, es si el paciente tiene enfermedad arterial periférica aislada, yo puedo ir a un objetivo de L menor a 55. Si el paciente tiene enfermedad polivascular, es decir, además de la enfermedad arterial miembros inferiores, por ejemplo, enfermedad coronaria, uno, no digo que hay que ir y, y todos estos pacientes tienen que tener inhibidores PCSK9 y nada para llegar a menos de 40, pero uno tiene que tratar de usar todos los recursos disponibles para que estos pacientes alcancen el menor nivel de LDL posible, ¿sí? Y acá se pone menos de 40 porque, como vamos a ver después, hay estudios que marcan que en esos niveles los valores o la incidencia de eventos cardiovasculares fue mayor, pero el mensaje con esto es, si yo tengo polivascularidad, tengo que ser más agresivo que si tengo enfermedad vascular periférica, donde también tengo que ser muy agresivo y son difíciles en mundo real de alcanzar estas metas. Esto es lo que les decía antes, este es el estudio Fourier con evolocumab, donde vemos pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, se incluyó más de 27.000 pacientes, ACV, infarto y enfermedad arterial periférica. De los 27.000 pacientes, 3.600 entraron con enfermedad arterial periférica al estudio, la media de LDL fue de 94, muchísimo menos, Ana, del paciente que vos nos estabas mostrando. Estos pacientes venían recibiendo estatinas de moderada o alta intensidad. Los pacientes que recibieron evolocumab alcanzaron un LDL de 31 miligramos de decilitro, y lo que es muy, muy interesante es que cuando vemos el gráfico en las líneas continuas, el impacto en la población de pacientes con enfermedad arterial periférica en términos absolutos fue mayor a el comparado con la población sin enfermedad arterial periférica, es decir, aquello con enfermedad coronaria o ACV como motivo de ingreso al estudio. Y esto es muy importante porque esto nos habla, y siempre que vemos impacto lipídico grande, vemos que esto se produce en las poblaciones de más riesgo cardiovascular. Entonces, yo tengo que pensar en la terapia hipolipemiante, pienso en monoterapia o en terapia combinada, vamos a ver qué pasa con cada una de estas estrategias en un paciente, por ejemplo, como el que nos trajiste. Yo tengo un LDL inicial y tengo que alcanzar un objetivo, que dijimos que ese objetivo podía ser menos de 55 o menos de 40. En este caso no sabemos si hay compromiso de otro territorio, así que a priori podríamos decir que por lo menos tengo que hacer menos de 55. Si yo parto de 164 y pienso en que la monoterapia más potente me va a reducir un 50% el nivel basal del LDL, me voy a quedar corto, porque voy a llegar a 82 miligramos de litro. Es decir, pensemos en estos pacientes en terapia combinada de entrada, y eso es muy importante. La terapia combinada de entrada puede ser con ezetimibe, puede ser con ezetimibe ácido bempedoico, 3 moléculas orales, puede ser con ezetimibe y un inhibidor de PCSK9, con ezetimibe e inclisiran, que tiene un mecanismo de acción diferente al inhibidor de PCSK9 y una posología diferente. Uno se da cada 15 días y el otro se da cada 6 meses. Es decir, si yo tengo que alcanzar 66% de reducción o 75% de reducción, tengo que pensar en la terapia combinada y en terapia combinada potente, si no, no voy a lograr nunca que mi paciente alcance el objetivo lipídico. Y este cuadro me parece muy lindo porque nos muestra que si un paciente tiene más de 157 miligramos de decilitro de LDL y yo tengo que alcanzar la meta de 55, no lo voy a hacer ni con estatinas de alta intensidad ni con ezetimibe. O sea, depende de dónde parto y a dónde quiero ir, depende de la terapia con la que tengo que combinar. Obviamente a terapias más intensas en términos de reducción del LDL, mayor es el valor del cual yo voy a partir. Y esto es un poco lo de la antiagregación. No hay dudas de que esta paciente tiene indicación de antiagregación. Ana, vos mencionabas que en el claudicante priorizás el clopidogrel por encima de la aspirina, y eso tiene que ver con este análisis del estudio CAPRI, donde vemos que los pacientes con enfermedad vascular periférica se beneficiaron más con clopidogrel cuando se los comparó con aspirina, y de ahí viene esta recomendación que en estas guías, digamos, es 2B con nivel de evidencia B, pero no hay duda de que todos los pacientes tienen que estar antiagregados. Y esto también son de las guías europeas de enfermedad vascular periférica del año pasado. Dijimos aspirina o clopidogrel, ellos lo ponen con la misma clase y nivel de recomendación. 1A, por eso está en verde.
rivaroxaban 2A, A en este caso, y en aquellos pacientes que requieren anticoagulación, monoterapia con anticoagulante directo, como podría ser un paciente con enfermedad o fibrilación auricular concomitante. Esto hablaba recién, Fernando mencionaba el Voyager Pad, que eran pacientes por revascularización, y esto es el subgrupo de pacientes con enfermedad arterial periférica del estudio COMPAS. Fueron 4.000 pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática, de los cuales la mitad tenía diabetes. O sea, ya con esto uno puede decir, nuestra paciente podría haber participado en el estudio COMPAS. Y esto hubiera sido un poquito más alejado si no hubiera participado en el estudio Voyager Pad. 30 meses de seguimiento, 3 ramas. Cuando compararon la rama que venía recibiendo aspirina más rivaroxaban 2,5, 2 veces al día, esta es una dosis muy diferente a la que utilizamos habitualmente para fibrilación auricular. Con respecto a aspirina solo, vemos que la incidencia de eventos, tanto sistémicos como a nivel de miembros inferiores, fue menor en el grupo que recibió rivaroxaban, a expensas de un incremento en los sangrados mayores e incluso un incremento menos pequeña la diferencia, pero importante al fin también, en sangrados fatales o críticos, ¿no? Pero creo que si uno selecciona bien el paciente, y acá la balanza siempre es riesgo isquémico, que en este caso sabemos que es alto, y riesgo de sangrado bajo, podemos seleccionar una población que se va a beneficiar con esta terapia, ya sea dual o triple inicialmente en el primer momento después de una revascularización, como fue la estrategia que se utilizó en el Voyager Pad. ¿Qué me parece que pasa a mí? Creo que hay pocos estudios con estas estrategias en esto, o sea, y eso lleva a que haya menos discusión también. Cuando hay muchos estudios, la discusión es mayor; cuando hay pocos estudios, la discusión es menor, y no creo que haya muchos más estudios en el corto plazo. ¿Qué hacemos con el tratamiento antidiabético? No hay duda que lo primero que va a hacer es controlar la hemoglobina glicosilada, controlar la glucemia, y para eso es importante mejorar con fármacos antidiabéticos estos valores que, por ejemplo, nuestra paciente tenía de 8% de hemoglobina glicosilada, porque el control glucémico se asocia a una mejor evolución, a una menor neuropatía, que también es algo que tenemos que ayudar a que estos pacientes no tengan. Pero nosotros también tenemos que pensar en el riesgo cardiovascular de los pacientes, y hoy hay dos grupos farmacológicos, los inhibidores de SGLT2 y los análogos del receptor GLP-1, que independientemente del impacto que tienen en el control metabólico, también tienen un impacto positivo en términos de reducción de eventos cardiorrenales. Cuando vemos inhibidores de SGLT2, creo que en esta paciente podrían ser, digamos, una opción útil en combinación con el análogo del receptor GLP-1 que le había indicado la diabetóloga incluso. ¿Por qué? Porque es una paciente que tenía disfunción diastólica en el ecocardiograma, con altas chances de tener insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida, que tiene altas chances de tener enfermedad renal, si no es que ya la tiene, con pérdida de proteínas o microalbuminuria o distintas variables. Recordemos que para ver la enfermedad renal no alcanza solamente con un valor de creatinina, calculemos el filtrado y pidamos una relación albúmina-creatinina espontánea, porque si el paciente tiene microalbuminuria, con el inhibidor de SGLT2 yo puedo retardar la progresión del daño renal y de esa manera también, entre otras cosas, impactar positivamente en el riesgo cardiovascular. Al principio se creía que estos fármacos aumentaban el riesgo de amputaciones por resultados, digamos, que se habían observado en el estudio CANVAS. Esto no se vio fuera de la canaglifosina y el resto de los estudios. Hoy no hay una alerta para toda la población de pacientes con diabetes con el incremento del riesgo de amputaciones. Lo que siempre hablamos, hay que tener cuidado en los pacientes con isquemia crítica, con poco tejido celular subcutáneo, pues son pacientes que sí pueden llegar a tener alguna complicación, pero ningún paciente se amputa de un día para el otro estando perfecto, ¿no? Acá hay una evolución, hay que estudiar bien y hay que ver bien a los pacientes, como digo yo siempre. Estos son los análogos del receptor GLP-1, dos estudios importantes: estudio líder con liraglutida, estudio SUSTAIN 6 con semaglutida, pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Como en todos estos estudios, un grupo de estos pacientes entraba al estudio por enfermedad vascular periférica o por enfermedad polivascular, dentro de los cuales la enfermedad arterial periférica estábamos viendo, y vemos lo mismo que pasaba con los fármacos hipolipemiantes. En primer lugar, que la población de pacientes con enfermedad arterial periférica era menor que la de pacientes con cardiopatía isquémica y levemente mayor que la de pacientes con ACV, porque los cardiólogos que incluimos los pacientes en estos estudios buscamos menos la enfermedad arterial periférica que la enfermedad coronaria. Entonces hay un 12% de pacientes en el estudio líder y un 14% de pacientes en el estudio SUSTAIN 6. Volvemos a ver lo mismo que se repite en otros estudios, que estos pacientes tienen más riesgo cardiovascular que los pacientes sin enfermedad arterial periférica con compromiso en otros territorios, y que cuando yo aplico en este caso la intervención, que fue
liraglutida o semaglutida, lo que veo es un número necesario a tratar menor porque la reducción absoluta de riesgo es mayor. ¿Esto qué hace? Que sea más costo efectivo el fármaco. Cuando yo tengo que tratar menos pacientes para tener un beneficio, ese fármaco es mejor que cuando yo tengo que tratar un número más de pacientes para el sistema sanitario. Recordemos que estos pacientes generan un gran costo en el sistema sanitario. ¿Y por qué, digamos, se produce este beneficio a nivel del riesgo cardiovascular? Creo que tiene que ver con distintas cosas, con el impacto en todos los factores de riesgo que se ha observado. Estos fármacos bajan el peso, mejoran la presión arterial, mejoran el perfil lipídico, sobre todo la lipemia postprandial, mejoran el control metabólico y además tienen impacto a nivel de la inflamación. Hay estudios en animales y distintos estudios mecanísticos que muestran que los análogos del receptor GLP-1 tienen efectos antiinflamatorios con downregulation de vías proinflamatorias y upregulation de vías antiinflamatorias. Uno de los órganos donde mayor impacto antiinflamatorio se observó y donde más receptores de GLP-1 hay es el intestino. La glándula de Brunner tiene muchos receptores de GLP-1. Hay un efecto antiinflamatorio local y si uno piensa que yo como todo el tiempo y me inflamo cada vez que como, al tener un efecto antiinflamatorio a nivel intestinal, agregado esto a la microbiota, la disbiosis, etcétera, voy a tener una reducción de inflamación local que después se va a traducir en una menor inflamación sistémica. También hay datos, esto es un análisis, digamos, de los pacientes que ingresaron al estudio LEADER con lesiones tróficas en el pie. Estos pacientes tuvieron un menor riesgo de amputaciones, son muy poquitos pacientes, esto no quiere decir que la liraglutida reduce las amputaciones, pero nos habla de que podría haber un efecto, como vamos a ver después, a nivel local. Esto es un estudio italiano que lo que hicieron fue evaluar la presión transcutánea de oxígeno en pacientes con diabetes. A un grupo le dieron liraglutida y un grupo no le dieron liraglutida, sino otros fármacos antidiabéticos, y lo que se vio que los pacientes que recibían un análogo receptor GLP-1 aumentaban la presión de oxígeno a nivel local y esto podría traducirse en un aumento de la permeabilidad o algún efecto, digamos, vascular propiamente dicho, que no tiene que ver con los efectos sistémicos que estábamos viendo o que dependen parte de los efectos sistémicos, y esto también se va a ver en el estudio STRIDE con esa reducción del índice tobillo-brazo-FAR, que me gustaría ver tu opinión después al respecto de esto. Y ya me voy metiendo en el estudio STRIDE y en el final de la presentación. El estudio STRIDE fue un estudio que evaluó endpoints funcionales. Nosotros ya sabíamos que los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular periférica había reducción de eventos cardiovasculares, incluso de mortalidad cardiovascular. Lo que buscó este estudio es ver qué pasaba en estos pacientes a nivel de endpoint más blando, por decir una manera, pues estos pacientes tienen mucha limitación en su calidad de vida. Fueron casi 800 pacientes con diabetes, todos con diabetes. Esto no es, me parece hoy, extrapolable a una población sin diabetes. El concepto hoy es en pacientes con diabetes, aunque uno cree que por ahí podría llegar a ocurrir algo similar. Estos pacientes tenían enfermedad arterial periférica con claudicación intermitente, estadio 2A de Fontaine, con una duración mayor a 3 meses esa claudicación, y lo que se les hacía era aleatorizar a recibir el tratamiento estándar of care que venían recibiendo con semaglutida o sin semaglutida. Ahí, Ana, lo que pasaba es que se iba ajustando, titulando la dosis como habíamos planteado. En 2 meses, el primer mes 0,25, el segundo 0,5 y se subía a 1 miligramo. Estos pacientes fueron seguidos en promedio 52 semanas de tratamiento. El objetivo primario fue el cambio en la distancia máxima de caminata y después hubo objetivos secundarios como el cambio en la distancia máxima al caminar en una cinta constante desde el inicio de la semana 57, el anterior fue la semana 52, cambios en calidad de vida y cambio en la distancia sin dolor, cosas que son importantes de vuelta para la calidad de vida de estos pacientes, porque la cantidad de vida ya sabíamos que la mejorábamos. Vemos acá, como en casi siempre, baja inclusión de mujeres en todos los trials cardiovasculares, 30-40%, tenemos que, lo que hacemos en investigación, tratar de mejorar ese porcentaje de pacientes, una edad media de 68 años, con 12 años de evolución de diabetes. Recordemos que más de 10 años ya nos habla de un mayor riesgo cardiovascular. Acá lo que quiero mostrar es esto: 17% de los pacientes no recibían estatinas y solamente el 15% recibía ezetimibe. No hablamos de terapia combinada, la terapia combinada seguramente sea menor. Esto es una foto de lo mal que están tratados estos pacientes desde el punto de vista, para mí, de hipolipemia con una baja utilización de PCSK9, que esto puede tener que ver con el tema
de acceso. También baja utilización de inhibidores SGLT2 para lo que es el standard of care, pero alta con respecto a otros estudios. Y lo que vemos acá también, hay una baja utilización de cilostazol con 2 de cada 3 pacientes recibiendo antiagregantes. ¿Qué nos mostró el estudio STRIDE? Fue que en personas con diabetes y enfermedad arterial periférica se aumentó un 13% con respecto a la distancia máxima a pie realizada en una cinta con carga constante. Esto no es que lo mandaban a caminar en terreno plano a nivel del consultorio. Y la media mejoría fue de 26 metros con un tema que me parece importante, que tiene que ver también con que esto fue independiente del impacto que tiene que ver en el peso. Porque uno diría, si yo tengo pacientes con sobrepeso o obesidad, los bajo de peso y por ahí caminan un poco ahí, pero esto se vio independientemente del impacto del peso. Hubo reducción o mejoría del índice tobillo-brazo también, con lo cual también habla de un efecto por ahí vascular local. Y esto no quiero dejar de mencionarlo, pues es algo que me parece que es sumamente importante, sobre todo cuando tenemos pacientes con 42 de índice de masa corporal. Nosotros tenemos que pensar que si este paciente decimos, movete un poquito más, no lo va a poder hacer porque le cuesta, y come menos, tampoco va a bajar el peso que nosotros necesitamos, con lo cual en estos pacientes, independientemente de los cambios en el estilo de vida, hay que pensar o en fármacos para la obesidad o en tratamientos más agresivos como puede ser la cirugía, y el bypass Ledder-Rux es tal vez el que mejor perfil metabólico tenga. Hoy empezamos a ver datos de bipartición por sobre la manga gástrica, me parece que son las dos técnicas que deberían ser consideradas. Uno podría decir, bueno, a ver, este paciente en vez de entrar por STRIDE o entrar por diabetes es un SELECT, es un paciente con obesidad y enfermedad cardiovascular esclerótica. Bueno, SELECT no incluyó pacientes con diabetes porque lo que quería mostrar era este beneficio por fuera de la diabetes, pero nosotros sabemos que dosis más altas de la dosis que se utiliza en diabetes también generan reducción de eventos cardiovasculares. Entonces creo que los mensajes más importantes, y no sé cómo estamos de tiempo, Ana, pero es cortito esto: colesterol LDL, cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor. Pensemos en la terapia combinada. Tengo pacientes con enfermedad periférica. El ezetimibe no es un fármaco caro, es un fármaco que incluso viene en la misma pastilla, o sea, un solo comprimido tiene la combinación de los dos fármacos. Si yo pienso en ácido bempedoico, ezetimibe y estatinas, estoy dando 3 drogas en 2 fármacos. Si yo tengo la posibilidad de ir a fármacos más intensivos como el evolocumab o el inclisiran, que están disponibles en nuestro país, tengo que pensar que estos pacientes se benefician mucho cuanto más bajo yo llevo el LDL. Bajó la meta, el objetivo de presión arterial, menos 130/80. Ojo, también no es para todos, hay pacientes más frágiles, pacientes más añosos, donde uno puede ser un poquito más permisivo. Pensemos en el tratamiento de diabetes por fuera de la hemoglobina glicosilada, considerando la hemoglobina glicosilada. Pensemos en drogas cardioprotectoras, y en este escenario semalutina redujo el riesgo cardiovascular, reduce el peso y mejora también la calidad de vida, ¿sí? Y posiblemente en el corto plazo tengamos también fármacos con dosis más alta de semaglutida, como la dosis 2.4, incluso tirzepatide en nuestro país, para tratar sobre el peso con, digamos, resultados todavía en evaluación en otros escenarios clínicos. Y por último, no quiero dejar de mencionar, estos pacientes requieren un tratamiento multidisciplinario de obesidad. Si yo me quedo en la dieta y el ejercicio, estos pacientes no van a bajar de peso, se van a frustrar ellos, nos vamos a frustrar nosotros. Pensemos en que necesitan y hagamos todo el esfuerzo necesario para lograr que estos pacientes tengan el acceso a grupos multidisciplinarios para el tratamiento de la obesidad. Perfecto, Augusto, excelente presentación. La verdad que, bueno, no me he quedado con la duda de ver qué dice Fernando de la colchicina antes de seguir. A ver, Bueno, buena pregunta. La verdad que es una droga barata, y la fisiopatología, sobre todo que ahora está más de moda y lo que viene tiene mucho que ver con la inflamación. La verdad es que uno trata de extrapolar de lo coronario, ¿no? Hoy por hoy, por el Lodoco y el Colcott, eh, hoy es una indicación clase 2A en paciente coronario. Poitier Synergy no mostró lo mismo, pero quieras o no, tiene cierta indicación en el escenario coronario, tanto postinfarto como crónico. Sin embargo, tampoco es una indicación sistemática, ¿no? Uno trata de seleccionar. En lo que es
la patología arterial de miembros inferiores, estamos esperando un estudio randomizado. Hay un estudio randomizado, aunque no lo crean, en miembros inferiores, se llama LEADER-PAD, con colchicina, 0,5, la misma dosis que el coronero. Así que tenemos información, la mayoría retrospectiva. La verdad que no toda a favor. Algunos sí demuestran que reduce MACE, que sería lógico, ¿no? Por la fisiopatología. Sin embargo, hoy no tenemos una evidencia sólida que justifique utilizarla. Yo a veces lo uso en forma muy seleccionada. Por ejemplo, aquel paciente que tiene muchos procedimientos de revascularización, que habla de cierta inflamación, un poco extrapolo de lo coronario, aquel con la enfermedad polivascular, donde el fenotipo, digamos, es muy inflamatorio, muy protrombótico, y que haya tenido eventos, sobre todo si fue en contexto de medicación óptima, y también, y esto yo creo que se va a ver cada vez más, los pacientes con LPA alta o muy alta. Para esos pacientes la LPA es un marcador protrombótico, proinflamatorio, así que en esos pacientes también muy seleccionados la uso, pero hoy por hoy no tengo información randomizada para usarla en forma sistemática en esta población. Perfecto, perfecto. Ana, ¿alguna pregunta? ¿Augusto? No, ¿Alguna pregunta? me parece lo de la estrategia de la combinación como hipolipemiantes, que por ahí no lo usamos, o por lo menos yo en mi práctica no la tengo tan en cuenta y me parece que es algo fácilmente aplicable. Lo de la colchicina también y semaglutid, cuando se empezó a hablar un poco de la inflamación y de los pacientes con enfermedad vascular periférica, incluso los revascularizados, mi planteo es, al bajarle la inflamación, probablemente mi esperanza es que también la angioplastia le dure más con una reducción de la inflamación, porque no podemos ignorar que tratar una arteria también poner un cuerpo extraño en una arteria le genera inflamación y esa puede ser una de las causas de la restenosis o la tasa de restenosis. Entonces, por ahí incluso puede llegar a tener un efecto en los pacientes revascularizados. O es mi visión a futuro de esperanza, digamos. A Pero mí me interesa mucho, perdón, la población del STRIDE, ¿no? Porque es una población, cuando uno indica la caminata, el ejercicio supervisado, fue un poco el paciente que presentaste, Ana. La verdad que la mayoría no lo hacen. De hecho, está estudiado, en el 2017 Medicare aprueba, o sea, el costo del ejercicio supervisado, de más de 190.000 pacientes que se le había indicado fue solamente el 1%. Y de esos el 5% terminó los 3 meses. Así que la gente no hace, por eso ahora surge el ejercicio en domicilio, que uno lo manda a caminar y tiene que ser en cierta manera seguido. Yo le pido que me muestren los pasos que hicieron en el celular, es una manera de monitorearlo. Si uno le dice vaya a caminar, no lo hace. Pero claramente hoy los pacientes no lo hacen, así que el silostazol tiene un beneficio modesto, con lo cual llega el paciente con diabetes, como el STRIDE, con claudicación, que uno le manda a caminar, le indica y sigue con problemas y tiene una anatomía compleja, que es infrapatelar. La verdad que la angioplastia infrapatelar en el paciente claudicante no es una buena cosa. Entonces, bueno, aparece una opción más que mejora el control metabólico, reduce MACE y mejora la calidad de vida. Me parece que por ese lado me parece atractivo en esta población seleccionada el uso que tiene evidencias de vasodilatación, como mostró Augusto, tiene evidencia de mejorar la presión transcutánea de oxígeno, o sea, tiene evidencia, si bien falta mucha más evidencia, creo que la fisiopatología y la evidencia, sobre todo para reducir MACE y ahora para mejorar la calidad de vida, me parece que puede ser una opción en este grupo de pacientes. Nos quedan muy poquitos minutitos para responder algunas preguntas que van llegando, me están llegando por WhatsApp. A la gente que está en línea, que quiera hacer alguna pregunta, es el momento porque nos quedan pocos minutos. No sé, Ana, si querés agregar más. Acá me están preguntando qué lugar tiene el Orlistat en estos pacientes con sobrepeso. No sé, le pregunto a los especialistas, ¿lo usan, no lo usan? Yo la verdad que no tengo experiencia, nunca lo usé. No No, sé no, hoy no qué uso utilidad tiene. Orlistat, es un fármaco muy incómodo, hoy hay alternativas mejores, creo que desde mi perspectiva en el impacto lipídico no tiene ninguna indicación y desde el punto de vista del peso
el impacto que tiene mínimo, más en una paciente con un índice de masa corporal de 42. Por ahí uno podría pensarlo para algún tipo de paciente con algún fenotipo específico de dieta, pero la verdad que está prácticamente en desuso. Hoy con los análogos receptor GLP-1, con los fármacos combinados que se vienen con GLP-1 y GIP, e incluso con la naltrexona bupropión, me parece que el Orlistat quedó un poquito de lado. Bueno, muy buena respuesta. Y una cosa que ahora se me viene con esta paciente, y cuando yo le planteé que una chance era revascularizar, me dijo rotundamente que no, inicialmente. De hecho, empezamos para el planteo de ir con el tratamiento y después reevaluarla. Que yo también me planteé la cirugía para esta paciente, porque la verdad que con ese índice de masa corporal, por ahí, por lo menos para plantearlo, era como demasiado invasivo para ella, porque se fue el planteo y después terminó negociando, o ella vino a buscar el planteo de la angioplastia que se le había hecho, y esto no es por tirar para, pero hay pacientes, y creo que tienen que ser todos, hay que seleccionarlos, que también con la revascularización se benefician. Yo creo que esta paciente, si le hubiéramos dejado evolucionar al tratamiento médico, y volviendo a lo mismo, por ahí, si uno hubiera sido que el seguimiento del tratamiento completo, esto uno no lo puede saber, probablemente le hubiera beneficiado en la distancia caminada, pero también el planteo de revascularizar, ni hablar en la isquemia crítica. Yo creo que la isquemia crítica, y esto también es un poco sesgado, el paciente tiene una úlcera, hay que revascularizarlo, por más que la medicación no mejore, hay que revascularizarlo. En el claudicante es un intermedio, pero incluso los claudicantes hay pacientes que puntualmente se benefician también, ¿no? Al margen de todo un tratamiento médico completo. Y entiendo que es sesgado de mi parte, ¿no? Pero bueno, es como el planteo que hice con esta paciente. Una pregunta que me hacen y me parece que va a ser la última porque en razón del tiempo a las y 10 deberíamos cortar. Están preguntando de todas las medicaciones que sugieren y los costos que acarrean, ¿cuáles de los medicamentos que nombraron sí o sí tienen que estar? A ver, creo que es Estatinas, una buena pregunta. ¿Cómo? ezetimibe, Vamos de vuelta, para ¿cómo? mí no pueden faltar estatinas, ezetimibe, antiagregación, digamos, depende qué tengo que elegir, pero por lo menos aspirina si quiero optar por clopidogrel, puedo optar por clopidogrel, y si quiero un compas, puedo ir un compas. Y después, en términos de fármacos antidiabéticos, esta paciente, independientemente del uso de metformina, tiene que tener o un inhibidor de SGLT2 o un análogo del receptor GLP-1 o los dos. Bueno, Fernando, ¿algo que agregar? No perdamos que es como se llama este evento, ¿no? La mirada integral de estos pacientes. Que no nos encandile la pierna, o que no nos encandile lo coronario, buscar la enfermedad vascular al coronario, buscar la enfermedad vascular coronario al vascular periférico. Mirada holística, me parece que tiene que ser el mensaje de esto, y pensar en el riesgo de la pierna, en la calidad de vida y sobre todo en el riesgo cardiovascular. Totalmente de acuerdo, creo que el rol de la interdisciplina también, creo, no sé si lo nombramos mucho, es fundamental. Creo que tanto en el intervencionismo, si no contamos con todas las especialidades, nos va muy mal. Cuando hablaron recién del ejercicio supervisado, hoy creo que es parte de la responsabilidad en el seguimiento del tratamiento, por eso es que está funcionando tanto la rehabilitación dentro del mismo predio o el grupo, que no solamente hay que hacer la interconsulta, la dirección al diabetólogo, al fisiatra, que en este caso lo estamos incluyendo últimamente en las prácticas, al psicólogo, porque vamos a tener que hacerle hacer todo lo que nunca hizo en su vida, y un montón de cosas para tener un mejor éxito. Así que, Ana, vamos a hacer el cierre, si estás de acuerdo, en razón al horario de este Training Hub, de esto que se llama, lo que llamamos el ecosistema Vascular Tour, con una serie de actividades que va a concluir con la experiencia Vascular Tour, que tanto Fernando como Augusto están nuevamente invitados el 26 y 27 de marzo del 2026. Así que sin más que agregar, de parte mía, de parte de Ana, de Vascular, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a Augusto y a Fernando por tomarse el tiempo para participar con nosotros, y felicitarlos por los comentarios y por la presentación. Agradecer a los asistentes, que fueron muchos, y la verdad que nada, más que agradecer, y que invitarlos a que nos sigan acompañando en las actividades. Muchísimas gracias.
Gracias. Chau, Muchas chau. gracias por la invitación. Lo mismo, mil Gracias. gracias. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches.